explicar un poco los temas sobre costos. Como le dijo Baiza, es muy importante que se registren, que pongan todos sus datos para que la información o las PPTs o la grabación que se realice el día de hoy les pueda llegar a sus correos correspondientes. Por favor, no se olviden de eso, que es muy importante, digamos, para el registro de su dato. Ujú. Que ahí Baiza le va a pasar un link para que un poco se registren los datos pertinentes. Como les indicó, yo soy encargado de la parte de logística de aduanas en Perú. El día de hoy vamos a ver esto, la definición de costos. ¿Por qué lo hemos hecho este tipo de taller? Por la necesidad de que las empresas conozcan un poco qué es lo que tienen que tomar en cuenta en la toma de decisiones en sus exportaciones. Entonces, primero vamos a poner un poco ¿cómo se llama? Hay que poner en cuenta los temas de los que es costos. El costo viene a ser un conjunto de desembolsos indispensables para elaborar un producto o ejecutar un trabajo sin ninguna utilidad. El valor que incluye el total también significa el valor total del gasto o desembolso efectuado en la obtención de un bien o servicio. El costo también puede ser el sacrificio que hacemos nosotros económico para qué, para lograr un objetivo. Es decir, este costo que significa, por ejemplo, comprar una maquinaria, el pagar un trabajador, ok, eso hay que tenerlo en cuenta. Algunos lo piensan que es ¿cómo se llama? Que no se puede recuperar, pero sí, se puede recuperar, digamos, al después, cuando eso, después de determinar el costo, establezca correctamente tu utilidad y puedas, digamos, exportar tu producto. Ahora, dentro de esto, también hay una diferencia entre costo y gasto. En el costo viene a ser lo que se puede capitalizar, forma parte del producto final, en este caso, transfiere y se transfiere en algo y se comercializa. Es decir, yo fabrico un bien y eso después de fabricarlo, tengo un costo de producción y después, ¿qué voy a hacer? Lo voy a comercializar, lo voy a vender, ok, y voy a retribuir lo que he ganado, ¿no? Y esto, como indica acá, se acumula dentro del proceso de producción o transformación o elaboración o ensamble de un producto. Ahora, los gastos pueden ser lo que no se recupera como aspecto de administración, venta o financiamiento. Se consume dentro de la empresa y es independientemente del aspecto de la producción. ¿Qué es necesario saber sobre la importancia del costo? Permite conocer cuánto cuesta algo en particular, un producto, una maquinaria o un servicio que usted está brindando. Permite también tomar decisiones que, digamos, decide digamos, en qué puedo utilizar el dinero de mi empresa para, ¿cómo se llama?, poder desarrollar un determinado proyecto, ¿ok? Y sobre ese determinado proyecto voy a tener que fijar un precio, es decir, cuánto me costó digamos, elaborar este producto y ahora a cuánto lo tengo que vender, ¿ok? Eso son decisiones y también no va a establecer un precio unitario correcto para exportar, ¿ok? Como cuando nosotros tenemos un SWOT, digamos, cuál sería mi costo, el costo de producción, más el costo de embalaje, más el costo, digamos, de ponerlo listo para mi cliente, ¿ok? Ahí ya tengo un precio SWOT para la venta. O un término de un costo FOB, que viene a ser dejar la mercancía hasta dónde, hasta el puerto del Callao, ¿ok? Mi costo de producción, más mi costo de transporte, más mi costo de agenciamiento aduanero, mi costo de embarque, ahí ya tengo que sumar todos esos costos para, digamos, tenerlo en cuenta en mi proceso de producción, mi proceso de exportación. Permite también establecer un cambio en las políticas de la empresa. Saber, digamos, algunos toman la decisión del aspecto por costeo, qué cambios establecer sobre el aspecto de cambio de proveedores, que puede ser de una línea política por precio, o puede ser una línea política que precio más calidad más un servicio. También puedes pensarse en el desarrollo de qué, de crear nuevos productos, también es algo muy importante. ¿Ok? A veces nos preguntamos si ya tengo este producto acá hecho, lo voy mejorando, entonces tengo que tener un costo, es decir, por ese mejoramiento, por ese aspecto de innovación o por, digamos, diversificación de productos, hago que establecer cuáles son las características necesarias para poder, digamos, invertir dentro de ese proyecto, ¿no? A veces yo escucho una empresa, ¿no? Empezamos exportando un producto que puede ser un calamar, ¿ok? Pero el cliente dice, ya, yo no lo, el
calamar, ya no lo quiero de esta manera, lo quiero de otro tipo, quiero que me lo mandes cortadito, así como ahora estamos, mi esposa nos hemos ido al mercado y nos entrega un bonito, el bonito está todo entero, ¿ok? Pero dice, por el aspecto, ¿me podías dar el bonito fileteado? Cuando vas fileteado ya tiene un costo, porque cuesta, digamos, estar un bonito entero a un bonito fileteado tienes un costo de mano de obra, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta en los negocios. Es importante que los costos los establezcas sobre un precio y también pensando en cuánto va a ser tu ganancia. Yo siempre cuando vamos a ferias, a veces me preguntan cuando estás en una feria internacional, llegas a presentarte con tu cliente y te dicen, a ver, ¿cuánto es tu producto? Y te das cuenta que el costo de tu producto es más alto que el, ¿cómo se llama?, que tienes en el mismo país. Para lo cual, lo que es muy importante para estos negocios, haz un aspecto de inteligencia comercial. Busca data en donde te puede dar una referencia de cuánto es lo que te cuesta este producto. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué tipo de costo, en qué aspectos, haciendo un análisis, en este caso, existe la clasificación de los costos de exportación? Unos pueden ser según su naturaleza, pueden ser por los costos fijos o variables, o según el ámbito, según su ámbito de aplicación. A veces es necesario saber cuáles son los costos que se tienen que cubrir en el, ¿cómo se llama?, en el país de exportación. Es decir, mis costos de que vine a hacer acá en el Perú, cuáles son los costos del tránsito, es decir, el movilizar la mercancía desde un puerto de origen a un puerto de destino. ¿Ok? Y los costos en el país de importación, es decir, cuánto me cuesta cuando la mercancía llega al puerto o al aeropuerto de, digamos, de Hamburgo o de Holanda o de, digamos, Países Bajos, disculpe, y de ahí llevarlo hasta el local del cliente. Entonces, es muy importante saber, digamos, identificar estos costos por trayecto. A veces nos preguntan mucho eso las empresas. ¿Cuáles son las reglas de los Incoterms? También es muy necesario. Hay Incoterms que son, digamos, marítimos, como el FOC, el PAX, el CFR, el CID. Tenemos cualquier modo de transporte que significa multimodal. Tenemos el SWOT, el FCA, el CPT, el SIC, el DAF, el DPU o el DDP. ¿Ok? Que cada uno tienes hasta dónde transfiere riesgos y cuáles son los costos que tienes que asumir. Costos por vinculación, hay costos directos, que vienen a ser los costos que involucra en la negociación de un exportador y un importador. Es decir, entre los dos hay un costo directo. Un costo indirecto podría darse que exista un intermediario, y por tener un intermediario te generas estos costos adicionales. Es decir, cuando tú contratas un mayorista, un minorista, un detallista o un distribuidor, ahí tienes un costo indirecto que lo tienes que asumir. Con la operatividad de exportación, también puede ser costos de promoción, costos de gestión. También hay que tomar en cuenta el costo de gestión por el aspecto, podríamos hablar, los costos de gestión son por tomar una decisión. La decisión va a implicar, digamos, qué es lo que tengo que invertir. Los costos de promoción es, digamos, si yo quiero un producto marketearlo en el mercado internacional, también cuánto me costaría la promoción en redes sociales, cuánto me costaría participar en una feria, cuánto me costaría también en este caso el aplicar un descuento para que ese producto se pueda vender como un combo. Eso también tengo que tomarlo en cuenta. O también hacer una degustación o una demostración de cómo se aplica ese producto. Costos tributarios, en este caso, cuánto tengo que pagar en el Perú o cuánto tengo que pagar en el país de destino. Según su naturaleza, los costos primarios. ¿Ok? Costos primarios y costos de industrialización, de modificar, o costos de comercialización. Podríamos decir costos primarios, digamos, el extraer un producto, digamos, de la tierra, digamos, el extraerlo, el acopiarlo y, digamos, clasificarlo. ¿Ok? Costo de industrialización es procesar el producto, volverlo, elaborarlo, transformarlo o ensamblarlo. Y costo de comercialización, que vendría a ser el llevarlo desde mi punto de, digamos, de mi planta hasta venderlo en el mercado internacional. ¿Ok? Esto es muy importante que lo tomen en cuenta en el caso de los costos de exportación como clasificado. Esto lo entendí, ¿cómo se llama? O trabajarlo de esta manera
Cuando, por ejemplo, uno me comenta una charla de una exposición, un exportador, digamos, de café, digamos, a un conferencista, le hace la observación, ¿por qué yo saco un costo? Digamos, yo gano poco y por qué, digamos, el que se lleva el producto gana más. Entonces el expositor le explica, ¿no? De esta manera. ¿Sabes? Él le dice, no, tú hasta dónde llegas en tu proceso de producción. Ah, yo solamente entrego el producto en mi chacra. Ah, ya, ok, en tu chacra. Que yo entrego mi producto en mi chacra, ok, hasta ahí estoy solamente poniendo costos de producción. Ujú. Ok. Y de ahí que el expositor le dice, ya, hasta ahí tú has asumido ese costo. Ya, pero hay otra persona que tiene que asumir el costo de traslado, el costo de, ¿cómo se llama?, de almacenaje, el costo de agenciamiento aduanero, el costo de, ¿cómo se llama?, de embarque, el costo de, ¿cómo se llama?, de transporte internacional. Además, en este caso tengo que hacer la descarga de producto, ¿ok? Y traslado hasta el local de cliente. Y demás, y la promoción en el otro país. Y entonces le hacen la pregunta, ¿cuánto esto tú solamente estás asumiendo este costo, pero quién tiene que asumir todos los que estén acá? Entonces, ¿quién gana más? ¿Ok? Acá tú decides un 1%, ¿ok? Un 1% por tu inversión y acá el otro decide un 99% por su inversión. Entonces, te lo estoy demostrando, ese es un, que a veces nos preguntan a nosotros, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la diferencia, no? Y ahí está un poco lo que una vez me explicaron en un curso de finanzas, cuánto que invierte cada uno. Y ahí te lo estoy demostrando claramente. Ok, entonces ya vimos esto, ya vimos entendiendo un poco lo que se maneja en el aspecto de exportación y seguimos en este caso. Dentro de esto tenemos los costos fijos. Entre los costos fijos es el costo que no varían de los cambios de los volúmenes de venta o el nivel de producción. Son aquellos que siempre tendrás que pagar, ¿ok? Sin importar el nivel de producción que tengas, por ejemplo, servicios de agua, luz, a la venta de establecimientos. Por ejemplo, si nosotros vivimos alquilo una casa, digamos, como por ejemplo cuando estaba viviendo en Mollendo, mi papá, lo que pagaba normalmente era el costo de alquiler de la casa, ¿ok? Todos los meses, digamos, desde que yo conocía, mi papá iba y entregaba a la señora de la casa, digamos, la mensualidad de, ¿cómo se llama?, del agua, ¿ok? No, digamos, el alquiler digamos, de la casa en este caso, o también, digamos, veía el recibo, digamos, del agua, luz, teléfono, y en este caso ese era un costo fijo, ¿ok? También en este caso tú tienes por hacer mantener la maquinaria, los equipos, los inmuebles, el aspecto de esos son los costos tangibles, lo que tú ves inmediatamente. ¿Ok? O también tiene los costos intangibles por hacer consultorías, marcas, patentes, franquicias o dominio de un hosting. ¿Ok? Si tú tienes un dominio de hosting, o digamos utilizas internet, te va a llegar un recibo, digamos, mensual que tú tienes que asumir. Y tenemos después los costos variables que también a veces nos preguntan a nosotros. Estos solo cambian en relación al volumen de producción o, por ejemplo, si una empresa fabrica más de los artículos, generalmente necesitará comprar mayor cantidad de maquinaria. Es decir, si tú aumentas tu producción, pues, antes tú producías 100 y ahora decides producir 200, ok, vas a tener que comprar mayor cantidad de materia prima. Ya, al comprar materia prima, el costo va a aumentar
porque vas a comprar mayor cantidad de esta materia prima para poder elaborar mayor cantidad de producto. Entonces, tu costo va a aumentar, digamos, en este caso. La producción aumenta, la empresa debe necesitar contratar mayor también cantidad de trabajadores, ok, a veces piensan de que con la misma cantidad de trabajadores vas a producir más, eso no, porque ese trabajador se va a cansar, vas a necesitar mayor cantidad, así como la gente cuando produce por destajo, ok, vas a producir mayor cantidad de plantas, vas a tener que tener mayor cantidad de gente, ok. Entre costos de variables vas a tener costos de producción, costos primarios, costo primario es extractivo y costo de industrialización es transformar el vino. Costo de la gestión también a veces se ve. Costos operativos de exportación, ok, eso es muy importante, es decir, lo que viene a ser costo operativo de una gestión es el costo de traslado de la mercancía, el costo del almacenaje, el costo, digamos, de movilizarlo hasta un país de destino. Ahora, dentro de esto también tenemos la promoción, ¿ok? Entre la promoción vendría a ser todas las actividades que haces para que tu producto sea conocido, en donde brindas información. Eso es importante que lo tengas en cuenta. La gestión, la logística y los aspectos tributarios, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Ahí Aisha también les está pasando el link para la presentación, digamos, para que se comparte esta información. Costos administrativos, costos financieros, eso también no se olviden que es importante, que a veces cuando se hace una exportación y te van a pagar, ¿ok? En el aspecto de pago, vas a recibir una transferencia bancaria. Y en el caso de una transferencia bancaria, ¿ok? Tú vas a utilizar un banco para que te traiga el dinero. Y cuando te va a entregar el dinero, el banco te va a cobrar una comisión. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Ok? Que a veces yo he ido a asistencias técnicas, he estado en Ayacucho, he estado en Huánuco hace unos días, y me decían, no, yo, digamos, tuve la cantidad de, digamos, me iban a entregar un dinero de 500, pero no, ya no recibí 500, recibí 490, y me han descontado 10 soles. Ya le digo, pero los 10 soles son la comisión que se cobra el banco por hacer la transferencia bancaria. Y la empresa me dice, pero no es justo. Digo, a ver, cuando yo, por ejemplo, cuando le hago una transferencia bancaria a mi mamá, digamos que le entrego mensualmente, porque como se llama, es mi mamá, ok, el Banco de la Nación me cobra un sol, ok, por hacer la transferencia. O cuando, digamos, ustedes pasan de 3.000 soles, le cobra el ITF, ok, igualito. En este caso, tienes que tener en cuenta de que cuando toda transferencia bancaria, el banco no es que te hace un servicio gratis, que por transferirte el dinero, ok, te cobran la comisión. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, digamos, en estos negocios. Dentro de esto tenemos algo que viene a ser la economía de escala. Ok, tenemos lo que se llama economía de escala. Dentro de la economía de escala es una estructura organizacional empresarial en la que la ganancia de producción se incrementa y los costos disminuyen, como resultado del aumento del tamaño y la eficiencia de la planta. Ok, a ustedes ven este cuadro, a medida que la producción de la empresa crece, los costos de la unidad producida se reducen en este caso. Cuanto más produzca, en este caso, los costos van a, digamos, a disminuir y eso es muy importante que lo conozcamos. Puede tener un origen de causas tecnológicas, es decir, con mayor tecnología, digamos, necesitas menos personal, ¿ok? Antes, para, digamos, como el caso, yo tengo que estibar una determinada mercancía a un buque, antes lo hacía manual, ahora que tenemos, lo puedo hacer, digamos, mediante grúas óptico, lo muevo y ya no necesito tanto personal, lo hace una persona que está en una grúa y lo sube y lo baja la mercancía. Entonces tenemos esa opción. Las economías de escala pueden ser economías de escala crecientes que se genera cuando al
aumentar la producción de los costos, aumentan menos que lo proporcional. Las economías de escalas decrecientes que se generan cuando aumenta la producción, los costos aumentan más de lo que proporcionalmente se establece. La economía de escalas constantes se genera cuando al aumentar la producción de los gastos se incrementan de la misma medida. ¿Ok? Ahí tenemos ejemplos. Entonces, existe un modelo que también se trabaja en estos casos. Entre los modelos tenemos el modelo de fijar una capacidad productiva. También en este caso, actividad productiva óptima de una nueva planta, basándose en una hipótesis real, que la relación relacional entre el movimiento de la inversión y lo que capacidad de producción que tienes, ¿no? Lo que permite considerarlo como medida de capacidad productiva. Permite considerar una inversión inicial como medida directa de la capacidad de producción, como los costos que dan a futuro y la inversión presente es necesario incorporar el valor del dinero. Eso también hay que tomarlo en cuenta. La economía de escala, haciendo un resumen, se refiere al poder que tiene una empresa cuando alcanza un nivel óptimo de producción para ir produciendo a menor costo. Que la empresa se hace más barato producir 1000 que a producir 500. Muchas empresas ahorita, cuando hacen negocios, siempre si tú produces cuando por ejemplo mi esposa compró una determinada maquinaria, ¿ok? Con la que quería estampar. Cuando iba a estampar una sola prenda, ¿cómo se llama? No tenía, digamos, tenía que hacer mucha labor. Entonces, por eso cuando van a Gamarra, Gamarra dice, quiero, digamos, poner el estampado de una. Dice, no, yo trabajo a partir de una mínima de 500. ¿Por qué? Porque tengo que hacer el diseño, tengo que poner el hilo y demás cosas, tengo que poner una persona. Entonces, uno no me sale rentable. En cambio, si tú me mandas a hacer 100, 200, 300, ok, o 1000, digamos, ya me sale rentable para que mis costos, digamos, te lleguen a un punto de equilibrio. Entonces, eso lo conocen mucho las empresas, digamos, de que producen grandes cantidades. Ujú. A eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, mayor producción, en este caso, tienes, digamos, menos costos. En la ficha de insumo también es importante tener una ficha de insumo de producto. ¿Para qué hacemos una ficha de insumo? Para saber, es como tener la fórmula de un producto. Y con la fórmula de producto sabes, por ejemplo, a mí me enseñaron, por ejemplo, para elaborar una hamburguesa, allá, ¿qué necesito? Un pan, necesito tanta cantidad de lechuga, tanta cantidad de cebolla, es decir, pongo una cantidad de cebolla, cuántas rodajas de tomate, ¿ok? Y sus cuántas, en este caso, cuántos salsa le pongo. Le pongo a un pote de ají, digamos, un sachet digamos, de tomate y una sachet de mostaza o de mayonesa. Así ahora último me sorprendió cuando fui a un sitio donde sirven hamburguesas y me pusieron también en la futura cuántos sachets me iban a dar entregar. Entonces ahí te das cuenta que existe una ficha de insumo producto para saber vas a necesitar de insumos, cuánto vas a necesitar de personal y cuáles son tus gastos de fabricación. En el proceso de planificación tienes que tomar para tu costeo cuánto es inspeccionar y hacer una visión de la calidad de la mercancía, que es muy importante, saber cuánto vas a empacar, etiquetar o marcar tu mercancía, tu orden de servicio, el llenar y sellar un contenedor, acordar la transferencia intermodal, la transferencia de bienes de punto de carga, la mercancía de llega al puerto, 8, el despacho de aduanas, la documentación y verificación, el pago de alquiler al cargo, entrega de documentación a la naviera para generar una carta aporte, el envío de la carta aporte y al comprador. En este caso, por último, la mercancía sale al mercado. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta en tu proceso. Ahora, dentro de eso tendrás que hacer una programación de lote, el ver el aspecto de producción, el ver, digamos, el aspecto, digamos, proceso de producción, el aspecto de recolección y cosecha, el aspecto de almacenaje, la selección de los ejemplares, de exportar, adecuación del empaque, almacenaje de los ejemplares de los lotes de exportar, el transporte internacional, la distribución nacional, distribución urbana, el punto de entrega del producto de venta y los clientes. Como tú te das cuenta, haces un programa de todas tus actividades
para que no, digamos, tengas una idea real de cuáles son las cosas que hay que manejar en tu despacho. Ahora, dentro de esto también es importante manejar qué documentación vas a desarrollar. Dentro de la documentación tendrás que ver la factura comercial, la lista de empaque, que vas a decir cuántos bultos tienes, cuánto es el peso y el volumen. Una carta de responsabilidad, si es que te lo requieran, digamos, por transferir la mercancía, tus instrucciones de embarque, es decir, las instrucciones que le vas a la gente de aduanas, una declaración jurada si te lo piden, digamos, por algún dato de valor, documento de transporte, en este caso puede ser conocimiento de embarque, para el caso marítimo, la guía aérea, que es el caso aéreo, y carta aporte en caso, digamos, en este caso transporte. Documentos emitidos por la gente de aduana son la Declaración Única de Aduanas o la DAN, ok, Declaración de Aduana de Mercancías, documentos emitidos por otras instituciones, pueden ser los certificados de origen, certificado de sanidad, entre otros, y otros documentos como son las pólizas de seguro. Dentro de esto existen, ¿cómo se llama? Los psicoteros. Los psicoteros tenemos los que son multimodal, tenemos el SWOT, que es Word en fábrica, que lo dejas en tu local, el FCA, que se llama el Free Carrier, que es franco transportista, que es entregar la mercancía al primer transportista, el CPT, que viene a ser el Carrier Pay To, que es transporte pagado hasta, que viene a ser dejar la mercancía a costo más flete internacional, pero en un transporte multimodal. Ok, tenemos el CIP, que es el Carrier and Insurance Pay, que viene a ser el costo pagado hasta, que viene a ser transporte más un seguro. Y el DAP, que es Delivery Place, que vendría a ser entregado a un lugar en el país de destino. Ok, el DPU, que es entregar la mercancía ya descargada en el país de destino, es decir, ya se lo dejas en el local del importador, pero que ahí es cumplido la entrega. Y otro cuando ya entregas todo con derechos pagados. Dentro de los reglamentos de transporte marítimo y vías navegables, que es el caso marítimo, tenemos el FAS, que es dejar la mercancía a costa del buque, el FOC, que es dejar a la bordo del buque, es decir, dentro del buque, pero en el país de origen. Tenemos el CFR, que es el costo más flete, que también se da. El SIC, que es costo más seguro y flete. Ok, dentro de esto ya hemos visto los costos, ahora viene a ser los Incoterm. Entre los Incoterm tenemos el de fábrica, incluye el lugar de entrega en el país de destino, disculpe, incluir el lugar de entrega designado. Entregas a riesgo que es en fábrica, significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador cuando pone a disposición del comprador en lugar designado, es decir, donde en su fábrica o almacén. Ese lugar designado puede ser en sus instalaciones del vendedor. Para que ocurra la entrega no es necesario que el vendedor cargue la mercancía en ningún vehículo que fue recogido. Si es necesario que lo despache en la exportación cuando tal despacho se aplique. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? El vendedor, donde se deja la mercancía, se entrega la mercancía en su local del exportador. De ahí todos los costos y riesgos que lo asume el comprador. Ok, también tenemos el FCA, significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador en una de estas dos maneras. Primero, cuando el lugar designado son las instalaciones del vendedor, la mercancía se entrega cuando se carga. Es decir, tú asumes un FCA y adicionalmente, al dejar la mercancía en tu local, y tú quieres que, ¿cómo se llama? Que la mercancía se estiva, es decir, que suba al camión. Ok, eso ya no es un SWOT, sino es un FCA. Tenemos el segundo, que es el FCA. El otro tipo de FCA es cuando el lugar designado es otro lugar, o que cuando la mercancía ha sido cargada por medio de transporte y se llega a un sitio como Talma, ok, a un almacén, digamos, que va a ser donde se va a exportar. Ok, ahí podemos tener en ese caso. El FOC, que es dejar la mercancía a bordo del buque, ok, que en el puerto de embarque del país de origen. Ok, eso hay que tenerlo en cuenta. Eso se maneja mucho en ese caso de exportación. En caso de CFR, ¿qué tenemos en caso de CFR? En el caso de CFR es dejar la mercancía en el país de destino, pero es un término enteramente marítimo. Y acá, ¿qué asumo? Asumo el costo del FOB, es decir, dejar donde. Acá yo estoy asumiendo el costo del FOB, sería valor FOB más
flete internacional. Ok, eso es en el caso del CFR. Ok, en el CFR yo tengo estas dos condiciones. Valor FOB más flete internacional. Ahora, hay que tener muy en cuenta. El riesgo de la pérdida o daño de la mercancía se tramita cuando la mercancía está a bordo del buque. Es decir, yo ya no me hago responsable de cualquier costo, más yo, digamos, con cualquier riesgo hasta cuando la mercancía esté a bordo del buque. De ahí lo que suceda ya no es mi problema, ¿ok? Pero los costos sí asumo FOB y más el flete internacional. Ok, entonces de ahí ya tenemos el CFR y venimos al SIC, que es la base imponible en nuestro país en caso de importaciones. Ujú. En el caso de valor SIC, entregar la mercancía, costo, seguro y flete. Un favor, todos están poniendo su email, pero donde tienen que llenar la información para que se les mande la data de las PPTs y el video en este caso, donde se tiene que consignar en el formulario que está mandando Baiza. Ahí se tiene que poner. No pongan los emails afuera. Digamos, lo que tienen que hacer es poner dentro del formulario. Ahí es donde, digamos, nosotros le vamos a mandar la información. Entonces, les sugiero, en vez de estar mandándole, digamos, afuera, mandando unos emails donde les está poniendo Baiza, ahí lo que tienen que llenar. Gracias. Ujú. Listo, entonces ya estamos en valor sí, que es costo más seguro más flete. Es la base imponible que tenemos en el caso de Perú para el caso de importaciones. Ahora, hay una condición muy clara en el caso del seguro. En el caso del seguro, establece que sea 110%. ¿Por qué se le adiciona un poco más? Porque puede que exista un gasto, digamos, un costo o un gasto, en este caso podemos decirlo, que puede ser oculto. Entonces, para asumir cualquier problema, es mejor, digamos, adicionarle en este caso. El DAP, que es dejar de entregar la mercancía en el lugar de destino. Ok, yo se lo dejo, la mercancía llega, digamos, el transporte hasta el lugar de destino, pero no descargo. Es decir, llego hasta el país de destino, al lugar del comprador, pero no asumo el costo de descarga, ni tampoco el pago de impuestos, por si acaso. En el caso de un DPU que tiene la condición es entregar la mercancía en lugar descargado, significa que yo llego hasta el país de destino, ¿ok? Pero, digamos, descargo la mercancía. ¿Y por qué a veces algunos dicen mejor es usar DAC que DPU? Es mejor a veces utilizar el DAC que el DPU porque en el caso de DPU, el descargar la mercancía, si hacen una mala maniobra, tú lo tendrías que asumir. Bueno, en este caso, los costos de empresas industriales, el costo de producción, consulta, el costo de... Es que este taller es más que todo costos logísticos de exportación. Yo no veo turismo en este caso. Mil disculpas, no es mi campo. Ujú. Ok, en el caso de PU, como les digo, es un tema específicamente de que yo la mercancía descargo en el país de destino y ese costo es un poco, digamos, maniobras en el otro país son, digamos, cosas que hay que tomarlos con pinzas, ¿no? Puede que también en ese país tengas que contratar a una estiva, digamos, ¿cómo se llama? Con sindicalizada y que unos días puedan, digamos, trabajar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En el caso de DP es cuando el vendedor asume todos los costos ciegos en el país de destino, es decir, ahí asume hasta los derechos aduaneros y trámites de importación. Por eso, en ese caso hay que tener mucho cuidado, digamos, en este trámite. Siempre y cuando yo les digo, en el caso de DP tienes que tener mucha experiencia para ese trabajo y tener un buen operador logístico que te permita despachar los productos. Ok, dentro de las que se hace son las reglas de ICOTER. Viene a ser las obligaciones que tengo que asumir. En el caso de los ICOTER, hay que tener mucho en cuenta el lugar de entrega, los riesgos que se voy a asumir y los costos. Es decir, entre mi cerebro y entre lo que tengo que pensar cuando establezco un ICOTER, es saber hasta dónde puedo ser responsable en el lugar de entrega. ¿Qué riesgos puedo, digamos, yo puedo mapear? Segundo, ¿qué costos yo puedo asumir en el país de origen, costos de tránsito internacional o en el país de destino? Eso es lo que tengo que saber. Ahora, ¿qué es lo que no regula en este caso los psicoterapeutas? La forma de pago, las consecuencias de algún incumplimiento legal,
La transmisión de la propiedad tampoco no lo asumo. Ok, si existe un contrato de compra-venta, si existe o no un contrato de compra-venta internacional, el establecimiento de especificaciones de mercancía vendida, eso tampoco no lo asumes. Ok, la transmisión de propiedad de la mercancía, tampoco. La fuerza mayor o excesiva onerosidad que viene a ser cuando tú debes. La propiedad intelectual también en este caso. Ok, el lugar de la legislación, efectos de alguna sanción, imposición de aranceles también es muy importante. Y la provisión de exportar o importar. Eso también hay que saberlo manejar. La determinación de los costos de exportación que hay que también tomar en cuenta. ¿Ok? Para determinar un costo de exportación hay que saber el valor monetario que se pide al importador a cambio de un bien, es decir, hace inteligencia comercial. Esta exigencia de mercado es reducir los costos y mantener un precio correcto. Reducir los costos y reducir los precios también a veces pasa. El mantener los precios y aumentar los costos también puede suceder. Aumentar los precios y aumentar los costos. Ok, hay que saber qué acciones estratégicas hay que trabajar. Alianzas estratégicas a nivel internacional, hacer un buen planeamiento, hacer un buen diseño de producto, ok, al manejar un buen embalaje diferenciado, saber segmentar el mercado, el uso de acuerdos internacionales también es importante y las condiciones de pago. Es decir, tienes que conocer los acuerdos internacionales de Perú, saber cómo te van a pagar, si te van a pagar adelantado, te van a pagar posterior, saber cómo vas a hacer la transferencia bancaria. ¿Para qué? Para que puedas determinar adecuadamente tu rentabilidad y sostenibilidad de la empresa. En el precio de exportación, ¿qué hay que tener en cuenta? El precio de venta de la exportación se puede estar fijando los precios considerando los costos unitarios, el margen de ganancia que vas a tener, saber cuánto es la demanda en ese momento. Ok, eso también es muy importante. Ok, la competencia. La competencia es muy importante para saber si el comportamiento, si tienes que subir o bajar precio. Ok, nos hacen una pregunta. Buenas tardes. Si el seguro que compre solo cubre hasta el puerto de destino, pero la mercancía, ¿sí? Mercancía va hasta provincia, compro un policía. No sé. Claro, es decir, a ver, pueden decir algo. Cuando ustedes negocian un término SID, el término SID es decir, el seguro que están cubriendo es el costo del seguro, cubre solamente el transporte internacional, es decir, el transporte internacional de un punto de origen hasta un punto de destino, nada más, ¿ok? Si tú tienes que dejarlo en caso de un DDP hasta el otro sitio, tienes que conseguir una póliza, digamos una póliza de seguro que cubra el traslado, tienes que cubrir los dos traslados, el traslado del puerto de tu local hasta el puerto. Después tienes que tener el póliza de seguro, digamos, internacional, que viene a ser cubrir el traslado internacional, y también tendrías que tener una póliza de seguro, digamos, desde el puerto hasta ¿cómo se llama? Hasta el local de cliente. Por eso tú tienes que conocer qué riesgos tienes en cada operación. Eso es muy importante en tu exportación. ¿Qué más tienes que manejar? Etapas de fijación de precios de exportación. Primero, hacer un análisis de estructura de costos. Segundo, hacer un análisis del mercado internacional. ¿Ok? También tienes que determinar cuál va a ser el precio y el límite de los precios. ¿Ok? 4, determinación de los objetivos y estrategia de precios. 5, hay que fijar adecuadamente el precio de los psicotec. Y 6, las condiciones de cotización de internación. ¿Ok? Dentro de estas políticas de fijación de precio, el link del registro ya lo está pasando varias veces. Ahí de nuevo se lo están mandando para que lo llenen el formulario. Ahí está el formulario. Por favor, llénenlo, si no, no se les va a llegar la información. Ok, la política de fijación de precios de exportaciones hay que maximizar las ganancias. Hay que participar adecuadamente en el mercado que viene a ser, participa en ferias, en cómo se llama, en actividades de promoción, en la sobrevivencia, el vendimiento, la inversión. Las combinaciones competitivas también es muy importante. Para que tenga una idea de cómo se hace una estructura de costos de exportación, hay que saber, por ejemplo, los costos directos, publicidad, muestras, aporte local, embalaje, marcado, unitarización, manipuleo, almacenaje, documentación, seguros locales, aduaneros, bancarios, tributarios también en este caso, el aspecto, digamos, de los costos indirectos, administrativos, financieros, costos en función del precio también es importante. En el caso también directos, manipuleo, ¿ok?
el transporte internacional que va a ser el THC, el BAF, o un canal, en este caso, seguro de carga internacional. Ok, el almacenaje, transbordo, el manipuleo, los agenciamientos de broker, también hay que tenerlo en cuenta, el administrativos indirectos, y también aquí hay que tener en cuenta los seguros locales, documentación, forwarding que vaya a hacer el aduanero en el otro país, los costos directos que vayas a tener en el país de destino. Entonces, acá tienes la matriz en aspecto de lo que viene a ser país de exportación, acá lo tienes en el tránsito internacional y acá lo tienes en el país de importación. Entonces, hay que saber, por eso, cuando uno va a hacer una exportación, saber hasta dónde pueden asumir sus responsabilidades. Por eso, en el caso del mercado internacional, en el mercado internacional, hay que saber, por ejemplo, algunos de nosotros solamente trabajamos en FOB, porque en este caso, en el caso del costo de un broker no te puedo decir porque cada uno es variable en el mercado. Entonces, ahí, ¿cómo se llama? No tengo esa información. ¿Listo? Entonces, eso es lo que viene a ser la presentación. Si tuvieran alguna duda, una consulta, la pueden hacer en este momento. Gracias, Juan Carlos. Si alguno tuviera una consulta, puede activar su micro para poder hacer la consulta correspondiente o si no, lo puede escribir por el chat. Por mientras les voy remitiendo el link de asistencia a los que todavía no han registrado para poder hacerles llegar la grabación y presentación del día de hoy. Para los que aún quedan pendientes y me mandaron sus correos al interno, les vuelvo a enviar por el chat de la sala para que registren sus correos. Juan Carlos, hay una par de consultas en el chat. No sé si las puedas leer. Son... ¿Alguna recomendación para exportar pitahaya María con término y Cotep SID? Bueno, para exportar el Cotep pitahaya, lo que yo te recomiendo es tener un buen agente de aduanas, ¿ok? Para que agente de aduanas, un agente de carga que te pueda decir cuál es el costo, digamos, que vas a tener en transporte internacional, el costo de descargar en el país de destino, eso es muy importante, y determinen también adecuadamente los costos en el país de origen, es decir, acá en el Perú, y qué seguro internacional es de una empresa aseguradora que te pueda respaldar en el país, digamos, del tránsito internacional de Perú y el extranjero donde tengas esto, ¿no? También tener en cuenta cuando vas a exportar pitahaya, es decir, en qué contenedor vas a mandar, el contenedor refrigerado, a qué temperatura lo vas a enviar, ese tipo de recomendaciones que yo te daría para cerrar. Ok, buenas tardes. Habrá una lista de brokers. Nosotros no tenemos lista de brokers certificados. Ese no es nuestro trabajo. Gracias. Ya, Maisa, ya contesté. Listo, Juan Carlos. Gracias por la capacitación del día de hoy y a todos los asistentes también. Como siempre, Juan Carlos, muy buena la presentación de hoy. Gracias por acompañarnos y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias a todos. Ok, Que tengan gracias. buenas tardes.